Hola amigos y amigas de Otra Forma de Vivir tu Vida. Tanto tiempo, volvemos con los vídeos de Otra Forma de Vivir tu Vida en el canal de Euri Mérida. Y hoy nos acompaña una persona que ha estado con nosotros otros años, con otros vídeos, que es Emilio Carrillo. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola, Euri, ¿qué tal? Pues mira, muy bien, la verdad, contento de compartir en estas citas que las tenemos de vez en cuando, pero las mantenemos con periodicidad y muy feliz por tanto. Vamos a hablar de Cristo Jesús, de la figura profunda de Cristo Jesús, de todas sus enseñanzas y de mucho, mucho más. El tiempo que podamos preguntar, compartir, reflexionar con Emilio, pues fenomenal. Fijaros, chicos, chicas, mirad lo que tengo aquí atrás, el libro maravilloso de Emilio y Lola Rumi, La sabiduría y el significado profundo en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Por eso lo tengo allí porque vamos a hablar mucho de él. Yo creo que una hora o media hora no daría tiempo para que podíamos estar, yo creo que días, meses, ¿verdad, Emilio? Años hablando de Jesús. Ciertamente, toda una vida, y lo merecería, además no solamente lo requeriría, sino que además lo merecería. Es un tema que merece mucha atención, mucha dedicación y bueno, como iremos viendo seguro en nuestro diálogo, una práctica de vida, porque eso es lo importante, llevar todo esto después, integrarlo a una práctica de vida. Así es. Bueno, antes de empezar, vamos a conocer brevemente, porque yo creo que una gran mayoría ya conoce a Emilio Carrillo, pero por si acaso no lo conoce, economista, profesor, una persona maravillosa con un corazón enorme y una experiencia vital maravillosa y sabiduría profunda. Para mí, desde que lo conozco, un antes y un después, gracias a sus conferencias, sus charlas, he reflexionado sobre mi vida, sobre mis experiencias, me ha ayudado muchísimo sus libros, sus vídeos y te lo recomiendo. Si todavía no lo conoces, Emilio Carrillo lo puedes encontrar en su blog, El cielo en la tierra, Blogspot, El cielo en la tierra, puedes encontrarlo en sus libros, en Amazon, en librería, en cualquier librería pones Emilio Carrillo y puedes encontrar todos sus libros, más de 76, a lo mejor me quedo corta de libros que tiene. Y si estás por España, pues cada cierto tiempo hace actividades, por ejemplo, en la Hospedería del Silencio, hace talleres de 3 días. También tienes en Ecocentro actividades, conferencias aquí en Madrid, pero también en diferentes partes de España y también para todo el mundo, que es maravilloso. De aquí un saludo a Kiko, el rincón de Kiko. Todas esas personas que viven fuera tienen la oportunidad de conocerle. Así que no me extiendo más con la presentación. Ya lo podéis conocer en internet, en su blog. Para ti, Emilio, así personalmente, ¿cuándo percibiste la presencia de Cristo Jesús en tu vida? La respuesta a la pregunta la tengo clara, la tengo clara. Eh, Porque además marca lo que ha sido mi propio proceso vital y conciencial. Me explico. Para mí, la figura de Cristo Jesús aparece muy pronto, muy temprano, siendo un niño, siendo un adolescente. Y yo recuerdo cuando iba al colegio, en mi época, por tanto, de colegial, que el colegio tenía anexa una iglesia grande, una capilla, no es una capilla, es una iglesia grande. Y yo recuerdo que siempre iba con esos 10 minutitos, 15 minutitos de antelación para antes de entrar en clase, estar allí conmigo mismo, pero sobre todo y fundamentalmente en el compartir con Jesús. Y eso fue una práctica de vida que mantuve hasta que ya salí del colegio y entré en la universidad. Yo me matriculé en la universidad muy pronto, muy jovencito, eran otros tiempos, y con 16 años ya estaba matriculado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Ahí poco a poco, Eury, se produce no solamente con relación a la figura de Jesús, sino con relación a la espiritualidad. Hay poco a poco una transformación en mi vida. Es como si me fuera cada vez atendiendo más lo externo y con una vocación de servicio público, eso sí es cierto, pero que poco a poco se fue vaciando, poco a poco, de contenido espiritual para meterme en la vorágine de esta sociedad.
Y esto fue así, se mantuvo durante bastante tiempo. Y no fue hasta que tenía 42 años, que se dice pronto, es decir, por tanto, yo lo llamo, tú sabes que en España hay un río muy singular que es el Guadiana, Ajá. que evidentemente es un río, pero hay un momento determinado que se hace subterráneo y durante bastantes kilómetros va subterráneo hasta que vuelve a aparecer, ¿no? Bueno, pues yo mi vida, a esta fase de mi vida donde lo espiritual, lo conciencial y la presencia de Jesús se diluye, o por lo menos no está ahí visible, lo llamo el Guadiana. Pero claro, hay un momento en el que el Guadiana volvió a salir. Eso es, ya te digo, cuando tenía 42 años. No fue una salida precipitada y de golpe, fue poco a poco. Pero a partir de ahí, poco a poco, la figura de Jesús volvió a aparecer en mi vida. Y después, en la experiencia cercana a la muerte que tuve el 29 de noviembre del año 2010, tuve su presencia, gocé de su presencia en ese tránsito, en ese túnel de luz, ¿no? Y si ya venía recuperando la figura de Jesús, a partir de ese momento lo recuperé muchísimo más. Y ciertamente, y concluyo, los años que desde el año 2000 he estado cada vez más dedicado a lo espiritual, a lo conciencial, en el acercamiento paulatino a Jesús, he tenido oportunidad de acercarme a otras tradiciones. Tú sabes que Lola y yo estudiamos mucho las tradiciones orientales, por ejemplo, la filosofía griega, sabes que tenemos escritos libros, por ejemplo, sobre el yoga, y curiosamente todo ese acercamiento a la sabiduría oriental o a la filosofía helénica de la Grecia clásica, en la medida en que Jesús iba teniendo más presencia, nos ha ayudado a entender mejor todas esas tradiciones y a su vez a entender cómo todas esas tradiciones van preparando el terreno para que pudiera darse las circunstancias idóneas y las condiciones como para que Cristo Jesús, estuviera entre nosotros. Así que hoy día para mí Cristo es mi único referente. Yo siempre comienzo las mañanas preguntándole como le decían sus discípulos, ¿qué quieres que haga hoy? ¿No? ¿Qué es lo que tú quieres que haga hoy? Y modestísimamente, pues procuro dar testimonio de él, que aunque evidentemente la diferencia de cara es simplemente abrumadora. Qué belleza, Emilio. Ah, mira, te has adelantado una pregunta. A lo mejor me has leído el pensamiento, quizás. La otra pregunta, Emilio, es en tu vida cotidiana, la presencia de Cristo Jesús. Cuando hablamos de vida cotidiana, por las mañanas, en la oración, o cuando vas a dar un paseo, o cuando hablas con alguien. En tu vida cotidiana, cuéntanos cómo es esa presencia dialogas con él, haces oración, cuéntanos un poquito. Sí, sí, ciertamente, lo primero que hago, que todas las mañanas, yo me levanto, como tú sabes, muy temprano. Al levantarme me acompañan las dos gatitas que conviven con nosotros, que son también muy madrugadoras. Los perritos no son tan madrugadores, las gatitas sí, me acompañan. Lo primero que hago siempre por la mañana, lo primero, aparte de asearme, ¿no? Es atender las necesidades fundamentalmente de alimento y demás de las dos gatitas. Eso son pocos minutos. E inmediatamente, normalmente siempre todavía no ha salido el sol, estamos hablando todavía, da igual la época del año, estamos todavía de noche, entre comillas, y lo primero que hago es dirigirme a María, es la primera referencia espiritual que yo hago por la mañana, me dirijo a ella. Tenemos una imagen muy bella en casa, muy grande, y ante ella hago oración, hablando con ella, entre comillas, e inmediatamente después lo hago con Cristo. Tú sabes que tenemos porque a veces lo ha visto, aparece en la imagen, esa figura de Cristo que donde se ha recreado lo que es la imagen de la sábana santa, y ante ese cuadro del Cristo de la sábana santa, pues me dirijo a él, le digo precisamente lo que acabamos de compartir, ¿no? Dime qué quieres que haga hoy, a tu disposición estoy, ¿no? Y además la relación, no tengo ningún problema en compartirlo contigo, en este ambiente íntimo por la relación que tenemos, que yo me dirijo a él, evidentemente con un enorme respeto, el Señor mío Jesucristo. Hablo de él y lo reconozco como Dios mismo. Y a partir de ahí, siempre digo dos cosas que pueden sorprender, ¿no? Le llamo maestro mío, en vez de haberle dicho o hablado como Dios mismo, le digo maestro mío y mi mejor amigo. Y mi mejor amigo.
porque para mí Cristo es mi mejor amigo, salvando las distancias evidentemente espirituales, pero para mí es mi mejor amigo, es mi guía, es mi orientación, es mi consejero y es la persona que llena mi vida de lo que yo entiendo que es una plenitud y un entusiasmo, ya no solamente por lo que tiene que ver conmigo, sino por el compartir con los demás y el ser conscientes de que nos demos cuenta o no, somos muchos los seres humanos, es decir, las almas encarnadas, que vamos de la mano, y que vamos de la mano hacia su reino. Vamos de la mano hacia esa nueva humanidad, donde Él va a estar presente y esa nueva humanidad que gracias precisamente a su acción de amor, pues está ahí abierta para todos. Quizás muchas personas, vamos ahora a hablar de ese camino, muchas personas se han perdido del camino espiritual, se han alejado de Dios. ¿Por qué nos alejamos un momento dado de la trascendencia? Reflexiono acerca de lo que plantea con palabras que son mías, Ujú. pero con fundamento y con sabiduría que no es mía. Y las palabras son mías, claro, salen de mi boca, pero la fuente de la que bebo es la fuente de los grandes maestros y maestras que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, de los grandes sabios y sabias, que nos han ayudado a plantearnos y a responder adecuadamente el tema que planteé. Lo cierto de Uri es que nuestras almas tienen una trayectoria, no están aquí por primera vez. Las almas van evolucionando o deberían evolucionar, en cualquier caso van reencarnando a través de una cadena de vida. Y no es la primera vez que encarnamos, sino que ya llevamos detrás un listado significativo de reencarnación. Nos enseña la sabiduría profunda, la sabiduría honda, de que hubo un momento en la historia de la humanidad donde nos empezamos a alejar de lo real. Nos empezamos a alejar de lo real. ¿Y lo real qué es? Lo real es que vivimos en un precioso mundo. Eso sí, en este mundo hay que tener ojos para ver que hay una apariencia y una esencia. En un momento concreto de nuestra evolución, no vamos a entrar en detalles, pero también se habla de que hay unas interferencias de seres involutivos que también de alguna forma provocan confusión. Y lo cierto es que nos vamos alejando de lo real, nos vamos alejando de lo sobrenatural, porque lo real es sobrenatural. Nos vamos alejando de esa esencia que está más allá de la apariencia, nos vamos alejando de la divinidad que está en todo y nos vamos alejando de la divinidad que está también en nosotros. De hecho, esto se conoce en la tradición cristiana, ya que estamos hablando de Cristo Jesús, es lo que se conoce como el pecado original. El término pecado en el Nuevo Testamento, si nos vamos a él, es un término que viene del griego clásico y no significa carga, ni culpa, ni castigo, ni nada que se le parezca, significa alejamiento, alejamiento. Es como tirar una flecha y la flecha en lugar de en la diana se aleja. Y claro, se aleja cada vez más, se aleja cada vez más. Y se le llama original porque ese proceso de alejamiento comenzó hace mucho tiempo. No en este momento, sino en muchas generaciones atrás. Con lo que nuestras almas vienen participando de ese alejamiento. Esto es lo que explica lo que dicen las iglesias de que el pecado original pasa de padres a hijos. Hombre, así dicho, no tiene ni pie ni cabeza, parece como si fuera algo que va en el ADN. No, no. Estamos hablando de que nuestras almas, el alma que está encarnada en mí, el alma que está encarnada en ti, ha participado de ese alejamiento a lo largo de nuestra cadena. Y la sociedad que se ha configurado es una sociedad como consecuencia de eso que está alejada de lo divino y de lo sobrenatural. Y ahí está, a la vista. Lo dice muy bien Friedrich Nietzsche, ¿no? En la Gaia Ciencia, cuando nos advierte de que Dios ha muerto. Esta sociedad ha matado a Dios. Y matar a Dios significa expulsar lo trascendente, expulsar lo espiritual de la vida personal y de la vida. Y llegado a este punto, aquí estamos. Y en este aquí estamos, pues hay muchos seres humanos, hay muchas personas que estamos percibiendo, que estamos tomando conciencia y que de alguna manera empezamos a caminar para salir de ese alejamiento. Pero tenemos que ser conscientes de que venimos de un alejamiento. Y claro,
Y tenemos también que ser conscientes que en la medida en que vamos saliendo de ese alejamiento, lo hacemos en un contexto social donde precisamente lo que preside ese contexto social es el alejamiento. Por lo que ciertamente no nos puede extrañar esas dificultades que tú comentas para que haya tantas personas que no ven, simplemente no perciben lo divinal, lo sobrenatural, o que empiezan a percibirlo, pero se vienen como abajo, no mantienen esa dinámica de acercamiento en lugar de alejamiento, porque el influjo social, el formato de vida, ¿no? La dinámica de vida que tenemos está basada y ha sido generada precisamente desde el alejamiento. Ante esto, ¿qué es lo que se puede decir o qué es lo que podemos hacer? Pues sin ningún tipo de duda, yo creo que es dar lo que Jesús llamaba la buena nueva, ¿no? La buena nueva, ¿cuál es? Que no, primero, que no estamos solos, que bajo ningún concepto nadie se considere que está solo. Estamos maravillosamente acompañados por seres de luz en el sentido real y verdadero de la palabra. Todos tenemos ángeles que nos guardan. No tenemos eso de ni ángel de la guarda, no, por favor, no seamos egocéntricos hasta en esto. Pero hay un ángel que me guarda, que también guardará a otras muchas almas encarnadas, a otras personas, no solamente a mí, pero todos tenemos un ángel que me guarda, que nos acompaña. En esos momentos difíciles de nuestra vida está en una presencia. Claro, no lo vemos físicamente, pero hay una presencia, hay una vibración que nos transmite paz, que nos transmite sosiego para esos momentos más difíciles. Hay una realidad también, es muy importante tenerlo en cuenta, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Mirar la naturaleza. Claro, nos hemos metido, esta sociedad que se ha dejado de Dios, Eili, en urbes, en grandes urbes, ¿no? Donde por la noche no vemos la bóveda celeste. Si recuperáramos el ver todas las noches la bóveda celeste, percibiríamos que obviamente hay algo más que lo puramente material. No es posible que este cosmos tan espectacular sea simplemente algo en el que venimos, estamos un puñadito de años y esto se ha acabado. Sería absurdo en un universo tan absolutamente colosal como en el que se desarrolla nuestra existencia. Y también la naturaleza que nos rodea, cosa que también en las urbes se pierde, ¿no? El percibir la belleza que hay en esa naturaleza, en los seres vivos, en todos los reinos de la naturaleza, porque como nos han enseñado los que van por delante en el camino, en el salir del alejamiento y vivir el acercamiento, que son los grandes místicos, grandes figuras, por ejemplo. Tú sabes que yo tengo una admiración muy especial por San Juan de la Cruz. Sí. Ellos nos han enseñado que abramos los ojos, porque podemos percibir a Dios en todas las cosas. Es que está ahí dándonos gritos, entre comillas, está ahí convocándonos permanentemente. No se trata de una idea intelectual, es abrir los ojos a la vida, a esa bóveda celeste, a esos reinos de la naturaleza, a esas formas de vida que nos rodean. Ahí está la divinidad. Y también ir abriendo los ojos a la divinidad que hay en nosotros, porque aquí está. Es cierto que estamos hechos a su imagen y semejanza. Todo lo que se ha originado tiene su origen precisamente en aquello que no tiene origen. Tú sabes que a mí me gusta repetir mucho este postulado de la sabiduría primordial de aquello que no tiene origen, que es lo que llamamos Dios por estos lugares. Aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y como es origen de todo lo originado, se encuentra presente, inmanente, subyacente en todo lo originado, también en ti, también en mí. Estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Y esa semejanza significa que tenemos unas potencias, tenemos unas cualidades que están ahí y que tenemos simplemente que sacarlas a flote para percibir realmente que no son quimeras, que realmente tenemos esas cualidades que podemos ponerla en práctica para vivir de otra manera. Y finalmente un camino donde lo que, eso sí, la brújula, por así decir, es que en la medida en que vamos avanzando, saliendo del alejamiento al acercamiento, nuestra vida poco a poco se va haciendo una vida más plena, porque en el alejamiento no hay vida plena. Se convierte la vida en un acto de pura supervivencia. Nos convertimos en una especie de zombie que aparentemente estamos vivos, pero realmente no lo estamos. La vida no es tal, sino que la convertimos en un sobrevivir, que es lo que esta sociedad con su sistema de creencias permanentemente nos está induciendo a un mero acto de sobrevivir. Y en cambio, cuando vamos saliendo del alejamiento, vamos percibiendo lo sobrenatural que hay en el entorno, vamos percibiendo la divinidad en el contexto que nos rodea
y también en nosotros mismos, va llegando una fragancia de vida distinta que nos va dando una percepción diferente de la vida y de la existencia, de nosotros mismos y unas pautas de vida totalmente distintas de la locura, ¿no? De esta sociedad que ha matado a alguien. Dios es amor, Dios es amor, Cristo Jesús es amor. ¿Cómo lo ves tú esa expresión? En realidad es el amor más puro que existe. Es, es una expresión absolutamente también real, vuelvo a utilizar la palabra. La encontramos, por ejemplo, en los textos de Juan, ¿no? No recuerdo ahora si es en el Evangelio de Juan o en la primera carta de Juan, donde Juan nos dice, perdón, Jesús nos dice y Juan recoge, Dios es amor. Y el que no conoce el amor no conoce a Dios. Efectivamente, el amor es la clave. Y cuando hablamos precisamente de la divinidad, cuando poco a poco ese alejamiento empieza a diluirse, vamos percibiendo ese amor en nuestro interior. Es decir, evidentemente aquello que no tiene origen es algo colosal, una envergadura inmensa que origina todo lo original. Podemos a partir de ahí tener una percepción de algo muy alejado, ¿no? Un Dios exterior, ¿no? Que es lo que nos enseñan algunas religiones dogmatizadas, el Dios exterior. Bueno, y es verdad que Dios es una fuerza descomunal, lo que no tiene origen pues origina todo lo originado, etcétera, etcétera. Pero ojo, no se nos olvide que tiene una presencia en nosotros. Y esa presencia en nosotros es una presencia, como decíamos antes, a su imagen y semejanza, que nos permite tener un vínculo directo con la divinidad. Y ese vínculo directo con la divinidad es donde podemos percibir precisamente el amor. Se percibe el amor. Es una de las grandes enseñanzas, de Cristo Jesús. Cuando Él habla de Dios, habla del Padre. Esto es un cambio radical en la historia de la humanidad. Nunca antes se había hecho referencia a lo divino con esta relación fraternal, con esta relación directa, con esta relación íntima. Y ese, como decían los primeros cristianos, no, decían Abba, Abba, era la forma que tenían ellos de dirigirse al Padre Abba. Y Abba significa literalmente papaíto, es decir, todavía algo todavía más cariñoso y más íntimo, ¿no? Y es que esa relación, estamos convocados a tenerla con lo divino, y porque lo divino es amor, y ese amor genera con nosotros un vínculo, y además, por supuesto, nos convoca a practicarlo en la medida de lo posible, que las trabas que tenemos, seguro, por nuestro alejamiento son enormes, pero estamos convocados también a vivir la vida con ese amor, ¿no? Que es lo Claro. natural, porque si vemos la existencia, el cosmos, los reinos de la naturaleza, todo está lleno de amor. Es tan obvio que todo está lleno de amor. Un amor que, como muy bien decía Agustín de Hipona, San Agustín, configura el orden del cosmos, ¿no? Él lo llamaba el ordo amori, ¿no? El orden del amor. Pues bien, estamos convocados a participar plenamente en esa mesa, en ese orden del amor. Así es, fíjate tú que recuerdo una frase de Jesús, ama a tu prójimo, vamos a la pregunta, pero con esta frase de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto yo lo menciono mucho cuando estoy con personas, apoyándolas, acompañándolas, la importancia de para poder darte a los demás, empecemos con ese amor interior hacia uno mismo, pero no es el amor egoico, que lo confunden. Muchas personas se confunden, no, es que eso de quererme a mí mismo, eso es mucho ego, eso es soberbia, eso es no, es otra cosa, es distinto. Háblanos de esa frase. La frase es de una hondura impresionante. Es tan honda que cuando se oye es como si nuestra mente desconectara a la mitad. La Sí. frase es, como tú muy bien has dicho, ama al prójimo como a ti mismo. Nuestra mente se queda con el principio, ama al prójimo. Oye, lo cual está muy bien, por supuesto, pero ojo, ojo, porque Cristo Jesús nos dice, como a ti mismo. Esto no se debe olvidar porque es fundamental. No hace falta ser un lingüista experto como para que si ves la frase entera te está diciendo ama al prójimo como a ti mismo. Eso significa que si a ti mismo no te amas, al prójimo no lo vas a amar. Si a ti mismo te amas poco,
al prójimo lo vas a amar poco. Ama al prójimo como a ti mismo. Por tanto, ámate mucho para poder amar mucho al prójimo. Y ahí aparece lo que tú acabas de comentar, claro, desde nuestra mente dice que me tengo que amar mucho. Y eso, claro, es egoísmo, egocentrismo. Ojo, está hablando Cristo Jesús. Está hablando Cristo entre nosotros. Hecho carne, el verbo hecho carne que se dirige a nosotros y nos dice algo como lo que acabamos de resumir en esta frase. Obviamente, esto no es una llamada al egoísmo y al egocentrismo. Es una llamada a que pongamos en valor lo que realmente somos. Amarnos a nosotros mismos es poner en valor lo que somos. ¿Habrá algo más maravilloso que poner en valor, reconocer y poner en valor lo que somos? Eso es amarse a uno mismo. ¿Y qué es lo que somos los seres humanos? Los seres humanos somos una maravillosa, preciosísima conjunción de lo perecedero, efímero y pasajero y lo imperecedero y permanente. Una perfecta conjunción. Este Emilio que está hablando aquí, mi mundo físico, emocional, mental, mi personalidad, forma parte de mí y es mi componente perecedero. Llegará un momento determinado que esto deje de funcionar y este tal Emilio, físico, emocional, mental y su personalidad, ya está, deja de ser. Punto. Pero ojo, en este tal Emilio, en nuestro componente perecedero, efímero y pasajero, hay también un componente que es imperecedero. Tú sabes que a mí, a lo perecedero, efímero, me gusta llamarlo el coche. Ajá, No sé, yo sí, me gusta llamarlo el coche. Y lo que está encarnado y vive en el coche, me gusta llamarlo el conductor. Pues bien, podríamos decir que amarse a uno mismo es darte cuenta de que no eres coche, eres mucho más que el coche. Porque claro, las dos cosas son perfectas, tanto el coche como el conductor, tanto lo efímero y pasajero como lo imperecedero. Es una perfecta conjunción. Ahora bien, va a llegar un momento en donde lo perecedero va a dejar de ser. ¿Y qué es lo que va a ser realmente lo imperecedero? Nuestra dimensión álmica espiritual, el conductor. Amarse uno mismo significa poner en valor al conductor. No olvidar y poner en valor lo que realmente somos. Ese es el ser humano que se ama a sí mismo, es el ser humano que es capaz de que se haga presente su verdadero ser. Y es el verdadero, el coche es importante, pero el conductor es el verdadero porque es permanente y no va a conocer eso que denominamos muerte. Y en la medida en que tú vas poniendo en valor lo que realmente eres, vas haciendo presencia de tu verdadero ser, entonces es cuando realmente puedes darle algo a los demás. Entonces es cuando puedes amar al prójimo. Porque claro, si yo me olvido de lo que soy verdaderamente y al conductor lo tengo olvidado por completo, arrinconado, el coche entonces, ¿qué le pasa? Que no tiene un mando consciente. El conductor está olvidado y en lugar de llevar el mando del coche, el coche se ha convertido en un coche loco. ¿Y qué amor le va a dar a los demás como coche loco? El coche loco lo que le va a dar son golpes y egoísmo y egocentrismo y materialismo. A veces nuestra mente querrá revestirlo de buena voluntad, pero realmente, desgraciadamente, como coche loco, lo único que vas a originar es lo que origina un coche loco. Topetazos, confrontación, conflicto, tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Ámate a ti mismo para que lo que eres se ponga en valor, para que el conductor coja el mando consciente del coche y cuando empiece, no hace falta que llegues a completarlo, pero cuando empieces, empezarás a estar en condiciones de poder amar al prójimo. En caso contrario, amar al prójimo se convierte simplemente en una idea mental totalmente falsa y totalmente falaz. totalmente, totalmente, así es. Esa parte del ser. También por aquí tenía yo esta que tengo aquí que es muy bonita, que dice así, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Es que también se trata de descubrir esa luz, ese amor en nosotros, pero de verdad, como dices tú, sin quitándonos las máscaras, el ego y sentir esa parte tan bella que está ahí, que lo que muchas veces
la tapamos, le ponemos capas y capas y capas como una cebolla y no queremos, e incluso un miedo que no tendríamos que tener miedo a ver esa hermosura, esa belleza que hay dentro, ¿no? Que está esperando, como dices tú, está esperando la divinidad que la saquemos adelante, ¿no? Que salga de nosotras y de nosotros. Si tú te amas a ti mismo, entonces podrás desarrollar esos dones, esos talentos y luego poder darlos o poder ofrecerlos servicio, dar servicio a los demás con tus dones y tus talentos. ¿Va por ahí, Emilio? O sea, ¿tú cómo ves esto, la importancia de cultivar? Por ahí hay la Biblia que lo dice, ¿no? Que tienes que cultivar esos dones, no los escondas, no los dejes ahí, sácalos, dalos a conocer. Compartíamos hace un momento que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y que esa semejanza se pone de manifiesto en unas potencias, en unas cualidades que tenemos y que estamos llamados a hacer realidad. Diríamos que la semejanza hay que llevarla a la realidad. Está ahí el esbozo y hay que llevarla a la realidad. Esto en primera instancia tiene que ver con ser conscientes de que esa semejanza con la divinidad hace que en nosotros esté ese amor al que anteriormente hacíamos referencia. Y el amor obviamente no es una palabra abstracta, sino que tiene consecuencias prácticas. La compasión, la empatía, la mano tendida, la actitud de servicio, etcétera, etcétera, derivan la solidaridad, la cooperación, todo ello deriva el ser buenas personas, en el buen sentido de la palabra, como Sí. dijo mi paisano Antonio Machado, ¿no? Todo ello deriva precisamente del amor. Igualmente, dentro de esas cualidades, los grandes místicos nos han hablado de las potencias del alma. Lo habla San Agustín, lo habla San Juan de la Cruz. Las potencias del alma enfatizan las cualidades más importantes que tenemos en nuestro ser y que estamos convocados a Sí. hacer realidad. De esas cualidades del alma, la primera es la memoria. ¿La memoria qué significa? No significa el recordar los capitales del mundo. No, la memoria, desde el punto de vista álmico, es el recuerdo de lo que es y de lo que somos. Recordar que hay una esencia más allá de la apariencia. Recordar que en nosotros hay una dimensión imperecedera, etcétera, etcétera. Eso es la memoria. Junto con la memoria, la voluntad. La voluntad significa hay que actuar, hay que tener capacidad de acción, no ser pusilánimes, tener fuerza, tener vigor, vivir por la vida para vivirla de verdad, ¿no? Y junto con la memoria y junto con la voluntad, el entendimiento o discernimiento, ¿no? Que es ir en un camino de uso del nivel superior de nuestra mente, no estar ahí todos los días con lo ordinario, lo rutinario, sino darle también espacio en nuestra vida a lo trascendente, en sus diferentes componentes, lo espiritual, lo conciencial, lo artístico, lo científico, para que nuestra mente, el nivel superior de nuestra mente, los psicólogos algunos lo llaman la mente abstracta, entre en funcionamiento, al funcionar se expanda y eso nos aporta entendimiento, nos aporta discernimiento, comprensión. Ese discernimiento nos ayuda a ver que en la vida todo está lleno de causalidades, de que todo tiene un sentido profundo y un porqué y un para qué, que las cosas no ocurren porque sí, que la vida siempre nos está abrazando, que la vida siempre nos está ayudando. Bien, y siguiendo en esta línea, cuando encarnamos, también nuestra alma viene, obviamente, con un propósito de vida. Es lo que en el lenguaje oriental se llama el Dharma. Ciertamente, el propósito, cada vez que el alma viene, es evolucionar, ir saliendo de ese alejamiento y evolucionar en autoconsciencia. En el libro que tú tienes ahí, que hemos escrito Dole y yo, sobre la sabiduría y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, en la portada hay una lámpara de aceite, porque esa lámpara de aceite es la metáfora que utiliza precisamente Cristo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, habla del alma como una lámpara de aceite. Y una lámpara de aceite que estamos llamados a llenar de aceite, ¿no? La vida, cada encarnación, es una oportunidad para echar aceite a la lámpara que representa nuestra evolución en autoconsciencia y nuestra evolución álmica. Y cuando venimos a esta vida con un Dharma que tiene como telón de fondo echar más aceite a la lámpara, eso siempre es así, en cada caso en particular, en cada encarnación y para cada alma,
el alma en su paquete trae lo que tú has dicho, trae unos dones y unos talentos para que los aplique en esa vida nueva que va a llevar, en esa nueva encarnación. Es decir, además de todo el bagaje de cualidades, vamos a llamarlo así, divinales, ¿no? que tenemos, además el alma viene con una serie de capacidades y cualidades innatas para desarrollarlas porque forman parte de un dharma, forman parte de un propósito de vida cuyo objetivo finalmente es también echar aceite a la lámpara como la metáfora que estamos compartiendo. Y estos son los dones y talentos. Los dones y talentos son las cualidades, las facultades, las capacidades innatas. Nacemos con ellos. Y esos dones y talentos son muy variados y cada uno tenemos los nuestros. Y ciertamente, si los tenemos, es para que los ejercitemos y para que los compartamos. Hay una parábola de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, que es la parábola que curiosamente se llama de los talentos. El Ajá. talento era una moneda romana, pero mira por dónde se utiliza precisamente esa denominación de la moneda romana para hacer una llamada clarísima. Los talentos no están para ser guardados, no están para que estén ahí escondidos. Los talentos están para que los damos en práctica, los ejercitemos y los compartamos. Y los talentos son aquellas cosas que cada uno podemos percibir que hacemos con entusiasmo. Y a mí no me resulta, lo digo con toda claridad, aunque sea un ejemplo bastante tonto, hacer platos en la cocina a mí no me genera entusiasmo. Hay personas que le genera entusiasmo cocinar. A mí el bricolaje no me genera entusiasmo. Hay personas que le genera entusiasmo el bricolaje. Y podríamos hacer un listado de una enorme cantidad de capacidades por un sitio o por otra. Y ojo, porque todas son muy importantes. Nuestra mente dice, hombre, pero no es lo mismo el talento que tenía Albert Einstein de ser capaz de percibir las leyes del universo con el saber hacer un plato de cocina. No, no, no. Todos los talentos son muy importantes porque expresan esas cualidades y esas capacidades que el alma ha traído en esta vida. Y si el alma la ha traído en esta vida, son herramientas para que tú avances en tu propósito de vida, ¿no? Entonces, es tan importante el descubrir nuestros talentos, el percibir qué es aquello que nos entusiasma. Esa es la palabra perfecta, porque claro, como estamos hablando de que vienen de nuestro conductor, no tienen que ver con el coche, se aplican a través del coche, pero vienen de nuestro conductor, tienen por tanto una fragancia divinal. Y entusiasmo es una palabra que viene del griego que significa Dios en ti y Dios en mí. Es decir, la divinidad misma se está expresando en mi coche a través de la aplicación de esos dones y talentos que son las cosas que me entusiasman. Esas cosas que hago y los hago disfrutando y en plenitud. Y son las que a mí me generan entusiasmo. Lo mismo a ti te resultan muy aburridos, pero tú tendrás otras cosas que a viceversa, a mí me pueden parecer aburridos y a ti te entusiasman. Y de hecho la nueva humanidad, yo estoy convencido que estará conformada por hombres y mujeres que viviremos con plenitud porque estaremos ejercitando y compartiendo nuestros dones y talentos. Porque claro, si compartimos nuestros dones y talentos somos felices y hacemos felices a los demás al compartir los dones y talentos. Sí, sea lo que sea, da igual, insisto, la mente es muy dada a poner jerarquía. No, no hay jerarquía. Estamos siempre hablando de cualidades que tienen que ver con el alma y que tienen que ver con hacer realidad nuestro dharma, nuestro propósito de vida y que además compartimos con los demás. La nueva humanidad, estoy convencido que será una perfecta manifestación de este compartir de los dones y talentos, oye, pero no esperemos al nuevo ciclo humano que llegará cuando corresponda y en la medida de lo posible vamos ya a llevarlo a. Claro que sí. Posiblemente tú y yo en estos momentos estamos ejercitando algunos de nuestros dones y talentos de forma muy modesta, pero estamos ejercitando en este diálogo que evidentemente no es para nosotros ningún esfuerzo, sino todo lo contrario. Sí, así es, así es. Y lo que decías tú, me encanta esa palabra de entusiasmo, me encanta, voy a tomar nota de lo que has dicho. Recuerdo, ¿no? Desde niña, la pasión de Cristo, todo ese dolor que pasó, la última cena, luego la crucifixión. Háblanos finalmente cuando Él es crucificado, Él lo hizo por nosotros, lo como decimos, el pan es mi carne, el vino es mi sangre, lo he hecho por vosotros.
llega el momento más doloroso, más triste, ¿no? Que Él fallece por nosotros y luego viene la resurrección. ¿Qué mensaje? Otro mensaje para todos y todas, ¿no? ¿Qué mensaje nos deja Cristo? Cristo Jesús en ese momento tan importante, un evento tan enorme para la humanidad, para que sencillamente las personas que no están puedan comprender un poco esto que te A comento. entender la envergadura del evento crístico, el alejamiento al que ha hecho referencia lo dificulta mucho, porque el alejamiento nos nubla la vista hacia lo sobrenatural, y ya no solamente hacia lo sobrenatural, Euremio, nos nubla la vista hacia el amor, nos Sí, dificulta percibir el amor en nosotros, en los demás. Y todo lo que tiene que ver con Cristo y su crucifixión, su muerte en el madero, está lleno por completo de amor y de lo terrenal. Me explico. Hemos dicho hace un ratito que la humanidad, es decir, nuestras almas encarnadas antes de ahora, hay un momento concreto que nos alejamos de lo divino y de lo sobrenatural. Hemos hablado del pecado original. Ciertamente, nos dicen los textos sagrados que ahí hubo una confusión generada por seres espirituales involutivos, con Satanás a la cabeza, la célebre serpiente del paraíso, y nos fuimos alejando y nos fuimos alejando. Este pecado original lo llevamos a cabo en libre albedrío. Es verdad que se nos confunde, pero finalmente fuimos nosotros, dicho coloquialmente, los que nos dimos la manzana. A partir de ahí, el orden que tiene el cosmos, el orden del cosmos, ese orden que hace que precisamente le llamemos cosmos, es una palabra griega que los sabios como Pitágoras, como Parménides, utilizaban en lugar de universo para enfatizar de que hay un orden. El cosmos tiene un orden, tiene unos principios, tiene unas leyes. Hay una ley que es la ley de la justicia. La ley de la justicia, en los principios herméticos, se le llama la ley de causa y efecto. Eso es la justicia. Tú tienes libre albedrío para hacer lo que consideres oportuno, pero lo que haga, sea lo que sea, A, B o C, tiene efecto. Ya está. Eso es la justicia. Fíjate qué cosa más simple. La justicia es que tú tienes libre albedrío para hacer lo que consideres, pero si haces A, A va a tener unos efectos, si hace B va a tener otros efectos, si hace C va a tener otros efectos, y evidentemente tú vas a recibir los efectos de aquello, de lo que hagas. Si haces A, vivirá los efectos de A, si haces B, vivirá los efectos de B. Eso es justicia. Cuando hablamos del alejamiento, bueno, pues el alejamiento es una decisión en libre albedrío, donde nos apartamos de lo verdadero, de lo sobrenatural, de lo divinal, y nos enfrascamos en el mundo de las apariencias, de lo material, de lo egoico, de lo egocéntrico, de todo lo que ello conlleva, con todos los efectos que eso tiene. Bien, hay una ley que es la justicia. Ahora bien, el universo también tiene un principio fundamental derivado de las cosas que ya hemos hablado, que es misericordia. Misericordia. Y claro, cuando hablamos de justicia y de misericordia, ¿cómo se concilia? Tú has tomado una decisión, eres responsable de los efectos que tenga esa decisión para ti. Te has alejado de lo divino, te has salido del camino que, por ejemplo, va a llevar evolutivamente a la nueva humanidad. Esa nueva humanidad requiere una conciencia, requiere una evolución espiritual. Tú te has alejado, no la vas a tener, no vas a poder participar en el nuevo ciclo humano. Pero claro, hay misericordia. Ya está, se aplica la justicia y a rajatabla. No, está la misericordia. ¿Y cómo se concilia la misericordia y la justicia y la misericordia? Yo no sé si alguna de las personas que vean este vídeo en su vida cotidiana, en cosas más, entre comillas, más ordinarias y rutinarias, se han encontrado alguna vez con este dilema. El dilema de justicia y misericordia, y no sabes por qué decantarte o cómo conciliarla. En la espiritualidad se nos enseña que la conciliación única posible es el amor. Ese amor del que hablábamos anteriormente. Dios es amor y el amor concilia la justicia con la misericordia. ¿Y cómo se concilia en este caso concreto?
Fíjate que el ser humano llevaba una vida perfecta, en coherencia con la naturaleza, con una percepción innata de lo divinal y de lo sobrenatural, y nos fuimos alejando y salimos, perdimos esa vida perfecta. ¿Qué es lo que se hace a través de Cristo Jesús? Es el mayor acto de amor que podemos imaginar, porque significa que Cristo, que es una fuerza cósmica inconmensurable, pero que como fuerza cósmica, eso lo enseña muy bien el hinduismo, que todas las grandes fuerzas tienen una dimensión impersonal, abstracta, nirguna, se dice en el hinduismo, pero también una dimensión saguna, es decir, se pueden hacer presentes, pueden de alguna forma encarnar, ¿no? Pues bien, esa enorme fuerza que es Cristo el Verbo, la propia liberación del Padre que genera toda la existencia, el Verbo, lo dice muy bien el Evangelio de Juan, al principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Pues bien, por amor, el Verbo, en su dimensión saguna, se hace presente, encarna en un ser humano, y encarna en el género humano y en la madre tierra. El Evangelio de Juan comienza hablando de la dimensión nirguna del Verbo. Al principio fue el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios, pero si seguimos leyendo nos habla de la dimensión saguna, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y efectivamente el Verbo se hace carne. ¿Cuándo se hace carne el Verbo? Pues cuando Jesús de Nazaret tiene en torno, va a cumplir o tiene ya 29 años. Está muy bien descrito en los evangelios. Es el célebre bautizo en el río Jordán. Jesús de Nazaret es el alma más potente, más elevada y más noble que jamás ha encarnado en la historia de la humanidad. Pero claro, cuando un alma, por potente que sea, encarna, se corre el riesgo de que su potencial no lo lleve a cabo, que en parte al menos no lo lleve a cabo. En el caso de Jesús de Nazaret, cuando tiene 29 años, ese potencial inmenso de ese alma de una enorme envergadura lo ha hecho real. Y eso posibilita, se generan las condiciones para que el Verbo se precipite, para que Cristo se precipite sobre él. Es como una especie de lluvia, que puede haber nubes, ¿no? Ahí están las nubes, pero las nubes no caen en agua, sino que se dan unas condiciones atmosféricas concretas de temperatura, de viento, ¿verdad? Bueno, pues ahí, y con la figura de Jesús de Nazaret, se dan las condiciones oportunas para que el Verbo se precipite. Y el Verbo se precipita y se hace carne. En ese momento, Jesús de Nazaret se transforma en Cristo Jesús. Ahí ya no estamos hablando de Jesús de Nazaret, ya es Cristo Jesús. Cristo encarnado en un ser humano y que lleva a cabo una vida pública de enseñanza, de sabiduría, absolutamente llena de amor, pero que va a terminar con el martirio y con un sufrimiento atroz. El sufrimiento que tiene Cristo Jesús, es impresionante. Cuando acudimos a imágenes de las que hay en las iglesias, en las redes sociales, ninguna describe el estado físico atroz con el que Cristo expira en la cruz, porque Cristo había sido flagelado de una forma horripilante, porque Pilatos inicialmente lo condena a una enorme flagelación, para que a ver si los judíos, con tanto azotarlo y convertirlo en un eceomo, la piel se le hace girones por completo, es un cuerpo que queda en carne viva, bueno, pues se apiadan y se quitan de la cabeza esa cosa que Pilato sabe que es injusto a un buen hombre de clavarlo en un madero, ¿no? Pero no, el Sanedrín sigue insistiendo y finalmente se le clava en el madero. Es martirizado, es torturado. La muerte en la cruz es una cosa atroz, sobre todo, y siempre, pero sobre todo con ese cuerpo en carne viva, porque cuando está crucificado, bien sea así o bien sea así, que la imagen más habitual, el cuerpo se te echa para adelante, como se te echa para adelante te asfixia, es algo natural, instinto de conservación el hacer así, pero como tu cuerpo tienes todo en carne viva, te rozas con el madero, lo cual es, ya no sabes qué es peor, si dejarte ir o echarte para atrás. Es un sufrimiento simplemente atroz, donde ninguna imagen de la que nos llega lo ha realmente plasmado, porque nos aterraría. Yo diría que solamente en la película dirigida por Mel Gibson, Sí. La Pasión de Cristo,
es la única que se ha atrevido a acercarse. No llega a ser tan tremendo, pero se ha atrevido a acercarse, ¿no? Y cuando se ve la película, la gente se echa para atrás, y Dios mío. Sí, Sí. sí, pues eso y más. Y yendo a lo que tú planteabas, ¿y para qué? ¿Para qué Ujú. es? Bien, en la tradición cristiana, está en el Nuevo Testamento, a lo que Cristo al encarnar en Jesús lleva a cabo, se le llama plan de salvación, pero se le llama también rescate, rescate. Y ese rescate es una palabra clave para entender por qué Cristo se hace carne y habita entre nosotros. Fíjate, el ser humano habíamos perdido una vida perfecta. Y por amor que concilia justicia y misericordia, hay que pagar un rescate para recuperar esa vida perfecta que habíamos perdido. Cuando se secuestra a alguien, se paga un rescate. El rescate es de un valor semejante a aquello que vas a rescatar. A mí me gusta recordar que al rey San Luis de Francia, en las cruzadas, lo coge el sultán Saladino y pide un rescate. Y claro, como es el rey de Francia, pide un rescate tan descomunal que no hay oro suficiente como para pagar el rescate. Tuvieron que ser los templarios los que realizaron el pago del rescate, porque tú pides un rescate en consonancia con lo que vas a rescatar. Ujú. En el caso fundamental que estamos aquí comentando, hay que rescatar una vida perfecta. ¿Y cómo se rescata una vida perfecta, Euri? Rescatando una vida perfecta. Y Cristo Jesús tenía que llevar al límite para poner de manifiesto que su vida es perfecta. Que no quedara la duda de, hombre, sí, no sé qué, no sé cuánto, pero si se le aprietan los tornillos, si se le tortura, si se le marca. No, tenía que demostrar hasta una situación extrema, hasta lo más extremo, que era una vida perfecta. Y cuando Jesús expira en la cruz, se produce un momento tremendo. No me extraña que digan los evangelios que la tierra se mueve, no llega, se mueven los vientos, ¿no? Es un momento tremendo, pero es un momento que, siendo de fallecimiento en la cruz, también es de alegría, porque se ha hecho, está cumplido, como él dice. Todo está cumplido, está cumplido. ¿Qué es lo que está cumplido? El rescate. Al ser humano se le ha rescatado del alejamiento. Podemos volver a la vida perfecta. Eso Sí. sí, depende de cada uno. Pero es como si la puerta del rescate, la puerta de la devolución hacia una nueva humanidad, etcétera, todo eso estuviera cerrado, Ujú. estuviera bloqueado. Y el rescate, por tanto, el acto de amor que lleva a cabo el Verbo encarnado, Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, es abrir la puerta. Y la Ah, puerta está abierta, Euri, la puerta sí, está abierta. sí. Entremos o no entremos va a depender de cada uno de nosotros, pero la puerta está abierta y para hacerlo, aunque sea una metáfora un tanto pobretona, pero en fin, yo diría que es la puerta de un ascensor. Lo que se ha abierto es la puerta de un ascensor que en un momento determinado, cuando corresponda, va a subir, Sí, porque la humanidad está llamada a terminar este ciclo. Cristo sí. Jesús lo enseña muy bien, el final de esta generación humana, para que se inicie un nuevo ciclo humano, que él denomina una nueva humanidad en una tierra restaurada. Y Ujú. esto figuradamente es como un ascensor que va a subir a una humanidad de mayor cualidad vibracional en una madre tierra de mayor cualidad vibracional. Y la puerta del ascensor está abierta. Que entremos o no entremos depende de cada uno. Todos estamos invitados. Y el rescate, el acto de amor que conjuga justicia y misericordia que hemos compartido, es lo que ha hecho posible que esa puerta del ascensor esté abierta de par en par para quien quiera entrar y en su momento ascender al nuevo ciclo de la humanidad. Y para esto era indispensable poner de manifiesto que se estaba dando como rescate una vida perfecta. Tanto sufrimiento, tanta sangre, tanto dolor, tanto martirio, tanta tortura, tanta pasión, era el requerimiento necesario para que no quedara ninguna duda bajo ningún concepto de que efectivamente se estaba entregando una vida perfecta. Volvemos a la palabra inicial, amor. Amor, un acto inmenso de amor, de misericordia, como dices, para apoyar, para ayudar, para acompañar a esta humanidad y, como dices tú, sacarla, ¿no? De esta situación tan complicada, esa esperanza, ¿no? Como dices tú, de ese ascensor, pero claro, para llegar a ello, el libre albedrío tenemos, ahí cada uno, y algo muy importante que dices tú en tus conferencias.
llenar la lámpara de aceite con ser buena persona. Práctica de vida, práctica de vida, una práctica de vida que nos abra a ese amor profundo, a que nos reconozcamos desde el ser y que podamos de alguna manera ser sencillos, ser seres que se ayudan unos a otros, que se apoyan, al amor al prójimo, como decíamos, amándote a ti mismo y a ti misma, pero amor al prójimo, pero no solamente al prójimo, a todos los seres sintientes de la naturaleza, como tú siempre mencionas, y también fundamental el apoyarnos unos a otros, el colaborar, el aportar, el que no estamos solos, el no sentirnos solos o solas, de que estamos acompañados, que estamos muy bien acompañados y que depende también de nosotros, como muy bien dices. Si yo te preguntara brevemente, para todos los que nos están escuchando y viendo este vídeo, para que empiecen modestamente, poco a poco, a hacer cambios, vivir de otra forma sus vidas, ser buenas personas, ¿qué prácticas nos recomendarías? ¿Qué prácticas nos recomienda Cristo Jesús? Jesús lo resume en una expresión: Ujú. hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa morir a una forma de vida basada en lo que esta sociedad nos dice: el egoísmo, el egocentrismo, el materialismo, la acumulación, la competencia, etcétera, etcétera. Morir a esa forma de vida para que nazcamos resucitando en vida y mismo, yo como Emilio, resucitando en vida, en esta vida como Emilio, resucitar a una vida que sea más coherente con lo que realmente soy y con lo que realmente somos, que tiene mucho que ver con ser buena persona, es decir, ser nuestra mejor versión, sacar a la luz, esa luz que tú citabas, sacar a la luz nuestra mejor versión. Para nacer de nuevo, Cristo nos habla con una precisión y un detalle inmenso de prácticas muy concretas. Sin ningún tipo de duda, están, como tú muy bien dices, esparcidas por todos los evangelios, pero ojo, hay en el Evangelio de Mateo hay algo fundamental, que es el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Son 3 capítulos del Evangelio de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ahí se recogen 26 prácticas de vida. Si se van viendo una detrás de otra, son 26 prácticas de vida que conllevarían, en el caso hipotético de que todas las lleváramos a cabo, el pleno nacer de nuevo. Hombre, realmente para entrar en el ascensor, por seguir con el ejemplo anterior, no tenemos que llegar a esa percepción, estamos convocados a ello sin ningún tipo de duda, pero no se nos pide una matrícula de honor. Yo diría que con un 5 o con un 6 podemos entrar, hablando siempre en términos muy coloquiales, podemos entrar en este ascensor y participar en esa nueva humanidad. Sí que a las personas que estén más interesadas, yo diría que, oye, un repasito a eso, son breves además, son 3 capítulos que no son muy extensos, te da la redacción completa de una serie de prácticas de vida. Pero ojo, porque a su vez esas prácticas de vida tienen que ver con el amor, con el amor. Y yo sé que el amor es una palabra muy manida, pero el amor en nosotros se expresa con una voz interior que todos tenemos, eso nadie puede negarlo. Incluso las personas que están más en modo coche loco tienen ahí esa vocecita que te está diciendo en cada momento, si la quieres oír, claro, si la desprecias, pero si la quieres oír, te está diciendo en cada momento cuándo eres buena persona y cuándo no lo eres. Ante las grandes cosas y ante las pequeñas, las situaciones, las circunstancias, las personas, ahí siempre está esa vocecita. Pues bien, vamos a intentar hacerle el mayor caso posible a esa vocecita para ser efectivamente buenas personas y ganarnos nosotros mismos el libre albedrío, el utilizar el rescate que con tanto amor ha puesto Jesús a nuestra disposición. También Jesús habla de bienaventurados los hombres y las mujeres, por supuesto, los seres humanos de buena voluntad. Esto también es muy importante, tener buena voluntad, Eric, porque puede ser que a veces las cosas no salgan como queremos, puede ser que a veces queriéndolo hacer así, después lo hacemos así, pero esa buena voluntad nos debe
inspirar. Junto con la buena voluntad, muy importante, la paz. Es otra expresión fundamental en Cristo Jesús. Ujú. La paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz es clave. Y esa paz tiene que ver, sin ningún tipo de duda, efectivamente, es una frase preciosísima, esa paz que os dejo, esa paz os doy, esa convocatoria a la paz tiene que ver con una fragancia que debe impregnar en nuestra vida. Una vida que no debería estar tan presidida por la ansiedad, el culto a la velocidad, siempre corriendo, sin, por cierto, saber a dónde vamos, acumulando, reteniendo, pisando al que está al lado para yo llegar a no sé dónde, por tanto, compitiendo, originando conflictos, queriendo tener razón, queriendo convencer a los demás de lo que yo pienso y si no, pues me enfado. Esa paz que también nos lleva a ser violentos en nuestras relaciones con los demás, a ser violentos con la naturaleza, ojo con la alimentación en este contexto que estamos compartiendo. Entonces, esa paz no es un término abstracto que no se toca, ¿no? Claro que se toca. Claro. En la espiritualidad oriental se le llama ahimsa y es no daño, que es la otra cara de la moneda de la paz. La paz implica no daño. Si te parece difícil llevar a cabo la paz, pues mira, practica dos veces el no daño. Eres capaz de vivir sin dañar a otras personas, sin dañarte a ti mismo, sin dañarte a los reinos de la naturaleza. Avanza, avanza por ese camino de la quinza e iremos avanzando en el camino de la paz. Y esto va dando una serenidad, va dando un sosiego, va dando una calma, va dando una forma distinta de ver la vida. Poco a poco van apareciendo, pero es con perseverancia en esto. No se trata tampoco de grandes cosas, lo que acabamos de compartir. En la medida en que somos perseverantes, la perseverancia no es esfuerzo, no, es simplemente, bueno, que no sea de vez en cuando, sino hazlo con la práctica lo más frecuentemente posible. Esa perseverancia va creando en nosotros eso que decía Mahatma Gandhi de los ojos nuevos, un ojos nuevos para un mundo nuevo. Claro que sí. Cuando los ojos se van abriendo, vamos viendo ese mundo nuevo y vamos viendo, como antes compartí hace un ratito, que Dios está en todas las cosas. Vamos percibiendo lo que perdimos con el alejamiento, con la percepción natural de que Dios está en todas las cosas. Y no solamente, sino que estamos convocados a algo todavía más espectacular. Ya no solamente ver a Dios en todas las cosas, sino ver todas las cosas con los ojos de Dios. Y esto no es una quimera, porque los ojos de Dios están en nosotros. Porque la divinal presencia de aquello que no tiene origen está presente, inmanente y subyacente en todo lo originado, también en ti, también en mí. Cuando todo esto lo ponemos sobre la mesa y lo reflexionamos, es una especie de bocanada de aire fresco, ¿no? Que nos llama a, como antes tú decías, ¿no? Esa flaqueza que podemos tener, que nos venimos abajo, que vamos como intentando vivir de una manera distinta, pero pasa esto o pasa aquello y boom, nos venimos abajo. Vamos a intentar, recordando todo esto, recordando el amor que hace que el verbo encarne entre nosotros por puro amor, ¿no? Recordando todo eso, tengamos la fuerza necesaria como para echar buenas raíces y que cuando venga el vientecito no se lleve por delante lo que ha crecido, sino que ya tengamos la fuerza suficiente como para que incluso cuando esas experiencias llegan, nos ayuden a crecer más. En lugar de llevarse lo que ha crecido, que nos fortalezcan cada vez más en nuestro crecimiento. Que me llegue al corazón, que os llegue al corazón. A mí yo me quedo con la palabra amor, 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 de lo más profundo del ser. Y amor a, porque como dices tú, la divinidad está en todo y abramos el corazón también y que esperemos que esta reflexión tan bonita, esta conversación tan bonita, tan profunda, os llegue y haga algo en vosotros. Y si no, que por lo menos se quede ahí en vuestra reflexión. Amigos y amigas, un abrazote grande. Primero le voy a dar un abrazo a Emilio, un abrazote Emilio, un beso grande para ti, Muchas gracias, querida Euria. también para Lola, para todos los perritos, los gatitos, todos, y también para todos esos seres que están ahí acompañándonos, que están ahí. Yo siempre digo también a gente conocida, a mi familia en general, que no estamos solos, por favor, que eso no se os olvide, que no estamos solos.
no los vemos, pero están ahí, y la presencia de la divinidad, llámale Dios, llámale inteligencia, llámale Cristo Jesús, está con nosotros. Así que poco a poco vamos haciendo, tomando nota y reflexionando sobre lo que nos ha dicho Emilio, y adelante con confianza en la vida. Esa es una palabra tuya, que Emilio siempre: confianza en la vida, confianza en vosotros mismos, y sobre todo amor, amor profundo en ti, en nosotros, para poder esos dones, esos talentos, llevarlos a la humanidad, apoyar a otras personas también que lo necesitan, o que por lo menos una mano amiga o escuchar. Simplemente a veces las personas nada más necesitan escuchar, que les dejes hablar y tú escuchar. Pues eso es misericordia también, eso es compasión, eso es empatía. No olvidemos eso, no nos enfriemos, que seamos cariñosos, amorosos, que estemos con un saludo, con un hola, con un abrazo. Es importantísimo, no lo olvidemos. Y ahí está Cristo Jesús, y ahí está, vamos a volver a enseñar ya para finalizar este libro tan bonito: La sabiduría, el significado profundo de las enseñanzas de Jesús. Una portada preciosa, Emilio, Lola también. Os felicito por ello y recomiendo mucho el libro, de verdad. Tiene enseñanzas muy profundas que podéis compaginar el libro con la Biblia, ¿vale? Vais leyendo el libro, vais leyendo los evangelios, también tenéis Biblias online, ¿vale? Eso cada uno lo puede ver, pero no olvidéis que tenéis mucha lectura. Yo, como dice Emilio, ¿no? La mente abstracta, el discernimiento con lectura profunda, trascendente, que muchas veces también lo comentas, las películas, la lectura. No olvidéis, muy importante, salir de esa maraña de móviles, tabletas de entretenimiento, y poneros a leer un buen libro. Os va a ayudar muchísimo. No me extiendo más, amigos y amigas. Un beso grande para todos y nos vemos próximamente en otro vídeo. Hasta luego.